Muy bien, queridos hermanos y amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, queremos darles una cordial bienvenida. Nos encontramos ya en un sexto día de la semana y queremos compartir con ustedes un tema más. Antes de poder comenzar este estudio, que queremos invitarte ahí donde estás, nos puedas acompañar, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre maravilloso, bendito es su nombre, y es por eso que le buscamos, porque necesitamos la fuerza. Acompáñenos, sabemos que comunicarnos con usted es la seguridad, y es por eso lo hacemos, Señor. Quisiéramos pedirte por cada uno de tus hijos, los que van a escuchar este mensaje, los que estarán pendientes a lo que usted hable a través de su palabra. Le pedimos estos favores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, bienvenidos todos. Una vez más vamos a comenzar este estudio y el título para el día de hoy, Portadores de Luz. El título para el día de hoy, Portadores de Luz. Quisiéramos que ustedes también sean parte de este estudio, por eso vamos a tomar de repente la Biblia, lápiz y papel para poder apuntar algunos textos que vamos a tocar, y quisiéramos que ustedes ahí también tengan la satisfacción que el Señor nos está hablando en estos tiempos. Muy bien, tenemos la primera pregunta y dice: ¿qué características tienen los verdaderos portadores de luz? ¿Qué características tienen los verdaderos portadores de luz? Vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, o el libro La Revelación, como se conoce, y vamos a leer el verso 12. Dice la palabra: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un distintivo que lo caracteriza a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un distintivo que podríamos decir se caracteriza en ese pueblo que guarda los mandamientos. Pero aparte de que guarda los mandamientos, también tiene la fe de Jesús. La fe de Jesús es la proporción por la seguridad que uno debe tener o por el trabajo que uno debe realizar, en el sentido que el Señor va a proporcionarle este don maravilloso conocido como la fe. Ustedes saben que en el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 8 y el verso 9, el Señor menciona a través del apóstol Pablo que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe que es proporcionada al hombre, porque cuando el hombre cae, el hombre se queda en su totalidad desnudo del alma. Aparte de la parte física, del cuerpo físico, cuando se queda desnudo en el alma, pierde por completo todos los atributos que el Señor le había dado cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si ustedes pueden notar, el hombre era perfecto. El hombre no tenía tacha alguna de pecado, pero cuando el hombre cayó, el hombre se convirtió en un transgresor de la ley y como consecuencia fue apartado de la presencia de Dios, y tenía que haber un medio para poder llegar al Padre. Ese medio únicamente ya se había dado como plan antes de la creación del mundo, y ese medio es nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar a Él, para poder nosotros creer todo lo que se va a realizar en el plan de salvación, necesitamos tener la fe de Jesús. Y la fe de Jesús se proporciona a medida que el hombre estudia su palabra o entiende lo que Dios está hablando en las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, este distintivo nos da a conocer en la característica básica de este pueblo que camina a la luz de las profecías y que camina a través de ese movimiento que se realizó en ese año de 1844. ¿Y por qué mencionamos esta parte? Porque es nuestra creencia como adventista del séptimo día. Nosotros creemos que el Señor ha levantado un movimiento en esa época y que lo da este mensaje. Porque en tiempos anteriores, las iglesias que habían salido siendo perseguidas por el poder romano habían llegado a un lugar apartado de sus ciudades, apartado de su país natal, y se habían formado como un movimiento distinto a lo que antes era. Se conoce o se conocía en esa época ya como el protestantismo o los protestantes, porque protestaban contra
la Iglesia Católica contra el papado. Ese movimiento que se había formado ya en esos tiempos, cuando muchos de los peregrinos venían a los desiertos, y en esos desiertos formaron al gran país llamado Estados Unidos de Norteamérica. Queridos hermanos, estos movimientos, estas iglesias que se formaron a través de sus líderes, no es más que guardaban un día que no estaba establecido por Dios. Por la oscuridad que había causado el papado, estas iglesias, estos movimientos guardaban un día falso. Por eso el distintivo de la iglesia que el Señor levanta para las épocas de 1844 es un distintivo que hace ver y lleva como una referencia a ese pueblo legítimo que guarda los mandamientos. Porque la luz del verdadero día se desató cuando los hombres empezaron a mirar a través de la fe lo que estaba escrito en el cuarto mandamiento. Queridos hermanos, ya lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, el mensaje del tercer ángel, cuando menciona: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es el distintivo que caracteriza a este pueblo y que lo va a caracterizar hasta que Cristo regrese por segunda vez. Tenemos el testimonio que se encuentra en la Revien Herald o revista El Heraldo del año 1884, del 29 del 4 de 1884. Dice: seremos atacados en todo sentido, probados hasta lo sumo. No deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada por nuestros padres. Si bien es cierto, nuestros antepasados nos legaron una fe, a los que seguimos una línea o venimos en cadena de esta verdadera fe, de esta verdadera creencia. Pero dice el testimonio: no deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada por nuestros padres. Una fe tal no soportará terrible prueba que nos aguarda. Queremos saber por qué. Nos hemos apartado del mundo como un pueblo separado y peculiar. Este pueblo, al recibir esta verdad, tiene que separarse del mundo. El mundo está establecido bajo el régimen de la Iglesia Católica Romana. Y cuando este régimen se estableció con poder, ha conquistado a las naciones con la furia que se le daba como religión. Entonces, nosotros tenemos que distinguirnos a ese pueblo que contradice las Sagradas Escrituras y cambia los mandamientos. Y es por eso que las potestades de las tinieblas, dice el testimonio, desplegarán sus baterías contra nosotros, porque no obedecemos a lo que Satanás a través de sus agentes en esta tierra están haciendo. Y al no hacer caso a lo que ellos mencionan o han establecido, entonces se levantará una terrible persecución. Dice, queridos hermanos, que las potestades de las tinieblas desplegarán sus baterías contra nosotros, y todos los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en sus tesoros terrenales y no se han preocupado por comprender la relación de Dios con su pueblo, serán fácil presa. Aquellos que han profesado una fe barata, aquellos que han caminado con Dios entre comillas, pero que han amado al mundo, que han tenido completamente esa seguridad únicamente en el mundo, y cuando vengan estas pruebas no podrán resistir, se unirán al enemigo y atacarán al pueblo de Dios. Dice, queridos hermanos, ningún poder fuera del conocimiento de la verdad, tal como es Jesús, nos dará la resolución y firmeza. Pero si lo poseemos, uno podrá perseguir a 1000 y 2 pondrán en fuga a 10,000. Entonces, esto se avecina, esto se viene, únicamente porque esta iglesia guarda los mandamientos, pero no lo guarda porque tiene el poder en sí mismo como seres humanos. Lo guarda porque hay un poder que ha venido del cielo para establecerse en la tierra, y a través de ese poder el hombre puede hacer una alianza entre lo divino y lo humano. Entonces ese es el resultado
de poder guardar la ley de Dios. Porque nosotros, como seres humanos caídos con nuestra naturaleza pecaminosa, no podríamos hacer nada para poder obedecer la ley de Dios. La ley de Dios es santa, justa y buena. Nosotros somos pecadores. Pero hay alguien que vino a dar su vida por nosotros y a cumplir los requisitos de esa santa ley de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso el apóstol Pablo en el capítulo de Efesios 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que todo vamos a hacer gracias al poder de Dios, gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido establecido ya desde antes que existiera la tierra en ese gran plan de salvación y en ese bendito evangelio que se iba a derramar en todo ámbito de la tierra. Hermanos y amigos, estamos hablando de los portadores de luz, aquellos portadores que tendrán la verdadera confianza en el Señor y que llevarán un estandarte, que guardarán la ley de Dios con el poder de nuestro Señor Jesucristo y que llegarán a tener la fe de Jesús. Entonces la pregunta: ¿qué características tienen los verdaderos portadores de luz? Guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, es un distintivo. Pero también tenemos en el capítulo 12, verso 17, otro distintivo que nos da a conocer lo que significa tener con este pueblo. El verso 17 del capítulo 12 del mismo libro de Apocalipsis dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Un distintivo más: el testimonio de Jesús. No todas las iglesias pueden tener el testimonio de Jesús. No todas las iglesias pueden llevar el testimonio de Jesús. Y cuando se los presenta, muchas de ellas rechazan el testimonio de Jesús. Al tener el testimonio de Jesús, ya se tiene el espíritu de la profecía, o el espíritu del profeta, como quieras llamarle. Querido hermano y amigo, este distintivo que lo caracteriza al pueblo de Dios por tener la fe de Jesús, por tener el testimonio de Jesús, significa mucho para nosotros. Significa bastante para este pueblo que está caminando simbólicamente o espiritualmente, podríamos decir, en el desierto. Y que necesitamos ya llegar a la Canaán celestial. Que las cosas que pasan en este mundo no son agradables. Que podríamos nosotros disfrutar de un día maravilloso de repente, pero únicamente en el Señor Jesucristo. Porque las cosas, lo terrenal en esta vida, no nos da paciencia, no nos da paz. Lo que nos aturde en todo momento es lo que realmente está pasando con el pecado. Hermanos y amigos, vamos a una segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuál es el mensaje de este tiempo para predicar a todo el mundo? Vamos a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 28. Si tienes ahí tu Biblia, busca el libro de Mateo, el capítulo 28. Y vamos a leer el verso 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí hay una confusión en muchos lectores y en muchos ministros, personajes de la historia. Pretenden enseñar que se está presentando una Trinidad, se está presentando una exposición de tres seres distintos o independientes cada uno. Estamos hablando lo que se está fomentando en esta época de la Trinidad. Pero cuando nosotros encontramos el libro de Mateo, el capítulo 28 y el verso 19 y 20, no hay más que encontramos a la deidad compuesta por el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el poder de Cristo o el representante de Cristo. Cristo mismo, desglosado en su forma espiritual, está haciendo la obra. Eso es lo que está tratando de decir el escritor.
Queridos hermanos, cuando nosotros lo entendemos de una manera literal, que cada uno es un ser independiente, que cada uno tiene una personalidad independiente, estamos contrariando lo que significa la deidad en lo que es el Padre y el Hijo. Y cuando nos manda, nos da a conocer el Señor esa fórmula de poder llegar a ser discípulos. Y esa fórmula de poder hacer discípulos no es que llevemos y enseñemos la Trinidad católica, compuesta por 3 dioses distintos. Hoy en día se fomenta esta aberración a las Sagradas Escrituras porque el enemigo ha sembrado la cizaña dentro de las mentes de aquellos seres humanos doctos que han creído que ellos tienen la capacidad de poder explicar las Sagradas Escrituras. Pero este mensaje es precioso porque dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandato divino, bautizándose en el nombre del Padre. El Padre, en esencial, es el único Dios verdadero. Pero también dice, y del Hijo. El Hijo es aquel que ha sido enviado a la tierra para tomar la forma humana y dar su vida por nosotros. Y cumplir la ley de Dios. Y el Espíritu Santo es el mismo Cristo, es el mismo ser que ha ido en forma humana al lugar santísimo y que desde el lugar santísimo está haciendo una obra de expiación como nuestro sumo sacerdote en esta época. Y que su Espíritu Santo ha descendido como el Consolador para dar a conocer, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dice la Biblia, queridos hermanos. Si nosotros llegamos a entender esta parte, entenderemos y nos prepararemos antes que Cristo venga por segunda vez. El verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si bien es cierto, hoy en día se bautiza a las personas, pero no se entiende el significado del bautismo, ni siquiera la mínima parte de poder decir qué significa entrar al agua, o con la misma palabra lo que significa el bautismo, la palabra bautismo. Entonces el Señor menciona que debíamos enseñar. Y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos queridos, si Él se va, ¿por qué menciona? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo se está representando cómo vendría a esta tierra en una forma espiritual. Su cuerpo terrenal estaría estorbando la obra en la tierra y no podría ser omnipresente en todo lugar. Era necesario que su Espíritu Santo viniese para que la omnipresencia llegase a todos los confines de la tierra. Este mandato, tan importante para cada uno que recibe el mensaje. También tenemos el mismo libro de Apocalipsis. Vamos a repetir, en esta semana hemos repetido varias veces el mensaje del primer ángel. Y el mensaje del primer ángel es un mensaje poderoso que lleva el Evangelio. Ya veíamos cuando se presenta en una forma numérica a 3 representantes en esta forma bautismal, encontramos al Evangelio completo. Un Evangelio que se ha dado ya desde el Edén y en esta época se sigue predicando. Y se sigue predicando con poder. Dice el verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Es el primer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes saben, hermanos, que las potestades de las tinieblas muchas veces trabajarán para derribar lo que el Señor está construyendo. Pero hay un mensaje poderoso traído por el primer ángel, es el Evangelio eterno. Y ese mensaje debe ahondar, debe expandirse por todas partes del mundo. Ya en los años de 1844 se vio. Y debe volverse a repetir ese poder del mensaje en todas partes del mundo. Dice el verso 7 también, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos lleva a mirar al Creador. Nos lleva a mirar al Padre y al Hijo, queridos hermanos. Y nos lleva a mirar la adoración que corresponde darle. Pero hoy en día tú podrías decir, hay que adorar al Espíritu Santo. La adoración únicamente está a dos seres, tanto al Padre como al Hijo. Ellos necesitan esa adoración, pero lo más interesante es que hay una adoración concreta y completa cuando se descubre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde está escrito el sello de Dios, donde lleva su título, su nombre y donde es dueño ese territorio, la tierra. Queridos hermanos, el cuarto mandamiento es el sello que cada uno necesita conocer. Y cuando miramos y damos una chequeada a Apocalipsis 14, el verso 1, encontramos que los 144,000 están sellados en sus frentes y tienen el nombre del Padre y tienen el nombre del Hijo. Eso no les lleva a creer que el cuarto mandamiento representa el carácter santo del Creador, el carácter santo del Hijo. Queridos hermanos, en esta mañana estamos estudiando portadores de luz. Quisiéramos leer el testimonio que se encuentra, Testimonios Selectos, tomo 1, página 465. La gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte. La gracia no es más que un regalo, un don, y que nosotros no lo merecemos. Que ese mensaje que se da y que cuando uno lo acepta es un regalo dado a los pecadores. Dice, queridos hermanos, sin ningún derecho que presentar ante Dios es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús. Imagínense, yo había cometido los pecados más degradantes de mi vida, pero hay un ser que ha venido a morir por nosotros y tomar nuestra naturaleza y entregarse para el perdón de nuestros pecados. Dice, queridos hermanos, ¿quién está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador? Eso es una gran noticia. Es una buena noticia para nosotros saber que hay un sustituto, que hay un garante, que está presentándose delante del Padre y está justificando las faltas y está haciéndose la gracia en el sentido de lo que se pueda dar a todo ser humano. Entonces, la fe obra por el amor, dice, queridos hermanos. No es esta en libertad de proceder injustamente. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. ¿Dónde está la fe? Aparecen las buenas obras. Encontramos que la fe tiene que ver mucho en nuestra salvación. Porque si nosotros no llegamos a desarrollar la fe en nuestra vida, no podemos ser justificados. La palabra de Dios debe desarrollarse en nuestra mente. La fe debe desarrollarse en lo que significa por completo. Queridos hermanos, los enfermos son visitados, se cuida de los pobres, no se descuida a los huérfanos ni a las viudas, se viste a los desnudos, se alimenta a los desheredados. Cristo anduvo haciendo bienes y cuando los hombres se unen con Él, aman a los hijos de Dios. Y la humildad y la verdad guían sus pasos. La expresión del rostro revela su experiencia. Y los hombres advierten que han estado con Jesús y que han aprendido de Él. Cristo y el creyente se hacen uno. Así como Cristo y el Padre son uno, Cristo y el creyente se hacen uno. Entonces, y la belleza del carácter de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados con la fuente de poder y de amor. Cristo es el gran depositario de la rectitud que justifica y de la gracia santificante. Esto es totalmente agradable para nuestros oídos. Esto es la gracia de Dios y el poder del Padre que se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Una gran noticia que recibimos cuando lo buscamos es que encontramos que es nuestro garante. Una gran noticia que recibimos cuando le buscamos es que nos ha proporcionado la fe un medio para la salvación.
nosotros estábamos desnudos, ciegos y no teníamos a dónde ir. Había venido un Salvador a cubrirnos con su manto de justicia y nos había dado la seguridad de poder salvarnos si lo aceptamos a través de la fe. En esta mañana, portadores de luz es el mensaje para el día de hoy, es el título del mensaje. Quisiéramos poner la respuesta. La pregunta dice: ¿cuál es el mensaje de este tiempo para predicar a todo el mundo? El mensaje del Evangelio eterno. Es el único mensaje que ha tenido de repente distintos nombres, pero es el mismo. Cuando encontramos en el Edén, llegamos a ver ese mensaje, el Evangelio eterno, representado como la simiente. La verdad presente se ha hecho notar en cada momento, en cada tiempo. Para esta época es el mensaje del Evangelio eterno. Es el mensaje que debemos predicar. Pero debemos predicar con todo su desarrollo, no simplemente podríamos presentar el nombre, sino presentar en todo su desarrollo. En esta mañana, queridos hermanos y amigos, que el Señor pueda bendecirnos, ayudarnos a encontrar la seguridad de que a través de la fe podemos salvarnos o encontrar a un Salvador. Que el Señor te bendiga, un abrazo a la distancia, que pueda ayudarte a seguir estudiando y que puedas compartir este mensaje tan importante. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo mensaje.